En este video vamos a desarrollar un ejemplo simple relacionado con la formulación de proposiciones y un inicial análisis, primero gramatical y luego rudimentariamente lógico, para ver cómo estas proposiciones o una proposición en particular ingresan en el proceso de investigación que nos aboca en este curso. La bibliografía que vamos a recomendar sigue siendo el libro de Quinquio Geniverba, capítulos 1 y 2, y también hemos hecho alusión en varios casos a recurrir a la Wikipedia a las entradas respectivas. Partamos de una situación casi coloquial, en donde dos personas intercambian proposiciones en relación a lo que podríamos llamar la calidad de la enseñanza en general. Supóngase que una persona dice, son mejores los liceos privados, que a los efectos de nuestro interés en trabajarlo, vamos a hacerle una pequeña transformación gramatical diciendo los liceos privados son mejores. Al emprender un análisis de las proposiciones que forman inicialmente un problema de investigación, eso que hemos en la parte de primeras ideas de investigación hemos propuesto, necesitamos volver atrás y revisar en voz alta qué tan precisas son desde un punto de vista gramatical estas proposiciones, es decir, cómo están escritas, qué significados tienen, a qué se refieren. Una vez concluido este primer análisis de características casi gramaticales, en el mejor sentido de lo que lo podíamos hacer utilizando las herramientas que aprendimos en nuestros cursos de idioma español, luego podemos empezar ya la parte del análisis lógico que forma parte de los procesos metodológicos de diseño. Empecemos entonces por los preludios de un análisis gramatical. Lo primero que debemos hacer es precisar, delimitar qué se entiende, qué gramaticalmente está incluido en esta afirmación. Comencemos por la idea de mejores. Se dice que son mejores los liceos privados. ¿Qué es lo que es mejor? Es la primera pregunta que surge. Es decir, qué objeto se está diciendo que los liceos privados tienen mejor que o los que los destacan? Entonces, veamos 5 alternativas distintas. Podrían ser 10, podrían ser otras, pero pongamos estas 5 que refieren precisamente a lo que tienen mejor. Las instalaciones, los estudiantes, las personas que aprenden, enseñan y trabajan en su seguridad, o sea, todas las personas, los docentes, y estaríamos hablando, por ejemplo, de su salario, o la gestión directiva. En cualquiera de estos 5 aspectos, podríamos decir que los liceos privados podrían ser mejores y, en consecuencia, nos damos rápidamente cuenta que la afirmación inicial respecto a que los liceos privados son mejores está insuficientemente delimitada en un aspecto crucial de la investigación, las unidades de análisis. ¿De quién predicamos que son mejores? Acá inclusive podríamos pensar casi trivialmente que es una pregunta capciosa porque estamos hablando de los liceos privados. Pero de nuevo, al repasar la lista de opciones que están relacionadas con los liceos privados, volvemos a darnos cuenta que es necesario dar un paso de delimitación relativo a las unidades de análisis. En este caso, y con fines didácticos, vamos a decir que respecto a los liceos privados, lo que nos interesa son los estudiantes. Enfrentamos ahora un segundo paso, que quiere decir en qué son mejores los liceos privados en relación a los estudiantes. Es decir, qué propiedades de los estudiantes en los liceos privados lo hacen mejores a estudiantes que no son de liceos privados. Nuevamente aparecen alternativas para precisar de nuevo en qué es eso que son mejores los estudiantes. Uno podría tener nuevamente varias alternativas. Las amistades de los estudiantes, el lenguaje y los comportamientos de los estudiantes, el aprendizaje escolar, cognitivo que hacen los estudiantes, las perspectivas matrimoniales que se le presentan a los estudiantes cuando van a ciertos liceos y no a otros. Nuevamente, y por razones didácticas, vamos a quedarnos con la opción C, que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes.
Estamos en condiciones, en tanto, de reescribir nuestro enunciado, nuestra proposición número 2, como proposición número 3, y decir que los estudiantes tienen mejores aprendizajes en los liceos privados. Como se ve, hemos evolucionado, hemos precisado, hemos delimitado desde aquella primera consigna o enunciado coloquial a este. Sin embargo, aún tenemos algunos problemas de indefinición relacionados con el término aprendizajes. Todo el módulo 2 del curso de metodología cuantitativa está enfocado a precisamente la conceptualización, la observación y el escalamiento de los conceptos. En consecuencia, vamos a trabajar allí esto que tiene que ver de qué queremos decir como aprendizajes, cómo los observamos y cómo los medimos. Por acá, y simplemente como una resolución didáctica, diremos que aprendizajes lo referiremos específicamente a uno de los muchos aspectos que podrían contemplarse que tiene que ver con el aprendizaje en matemática medido por la prueba PISA que se hace a jóvenes de 15 años, más allá de cualquiera sea el grado en el que estén, y prueba que participan todos los centros de educación media del país, públicos, privados o técnicos. En consecuencia, nuestro enunciado inicial ahora se formulará de la siguiente forma. Los estudiantes tienen puntajes más altos en matemática en los liceos privados. Pero todavía nos queda un problema. ¿Qué quiere decir privado? Ustedes pueden pensar, estando en Uruguay y con el sentido común uruguayo, que no hace ninguna dificultad distinguir privado de algo que no es privado. Sin embargo, a poco que uno revisa la bibliografía internacional se da cuenta que el término privado puede tener referencia a estos 4 sentidos que están listados allí. La propiedad inmueble del centro educativo, es decir, el predio, la tierra y el edificio en que funciona el centro educativo, el financiamiento que el centro educativo recibe a los efectos de poder realizar los gastos, las compras que necesita para funcionar regularmente en aquello que tiene que ver con electricidad, agua, teléfono, materiales laboratorios y también para pagarle a los docentes. Las normas laborales, el conjunto de reglas de derecho que permite contratar, elegir a quien se contrata, a promoverlo o despedirlo eventualmente, y finalmente, privado o público quiere decir en relación al precio que los estudiantes tienen que pagar por asistir y por aprender en el centro educativo. En Uruguay es muy probable, vuelvo a insistir, que el término privado esté asociado a la idea de pagar un precio por asistir, así como lo público es aquello que es gratuito. ¿Sí? La educación privada no es gratuita para el estudiante y su familia. Sin embargo, el término privado desde hace por lo menos unos 20 años en Uruguay en relación a la educación ya no es inequívoco. Por ejemplo, hay liceos, y por mencionar 2, diría el Jubilar y Providencia, que siendo de instituciones privadas, el primero de la Iglesia Católica, no cobran nada a los estudiantes. Y por tanto, en último de los 4 sentidos nombrados, esos liceos podrían ser tratados como públicos, como no privados. En consecuencia, tendremos que decir de nuestra proposición inicial que habríamos de especificar aún más en qué estamos pensando cuando hablamos de liceos privados. Y así que, en síntesis, nos va a quedar la afirmación de la siguiente forma. Los estudiantes tienen más altos puntajes en matemática en los liceos privados pagos que en los liceos privados gratuitos y que en los liceos públicos. En consecuencia, hemos logrado ya desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista de su enunciación expresa y escrita, la hemos dejado en condiciones de poder ser objeto de un trabajo de investigación. Ahora tenemos claro que se trata de estudiantes, tenemos claro que esa es nuestra unidad de análisis, que tenemos claro de que vamos a hablar de 2 conceptos como son el aprendizaje de esos estudiantes
y el lugar donde realizan esos aprendizajes, que es el liceo, distinguiendo entre liceos de tres tipos: los privados pagos, los privados gratuitos y los públicos. Pasemos ahora al segundo número de cuestionamientos, que tienen que ver con los cuestionamientos relativos al análisis lógico, en un sentido absolutamente preliminar a claro. ¿Qué tipo de relación es esta que se establece entre el aprendizaje y el tipo de liceo? Porque ahora empiezan estos puntos. ¿Qué quiere decir que yo pongo en relación diciendo que el aprendizaje en cierto tipo de liceo es mejor que en el otro? Bueno, aquí de nuestros cursos del año pasado hemos aprendido que cuando uno propone una relación entre dos conceptos, el año pasado hablábamos mucho en estadística de variables, entre dos conceptos podemos plantear asociación entre los conceptos. Podemos dar un paso más y decir una asociación en la cual una de las variables es precedente temporalmente a la otra, y podemos decir que la asociación se mantiene en su magnitud, en su fuerza, en su sentido, luego de controlar por otras variables. Y finalmente podríamos decir que se trata de una conexión causal, una relación causal entre el aprendizaje y el tipo de liceo. Vamos a los efectos didácticos en este contexto a fijarnos como objetivo, como interés en el análisis, aquel marcado por la letra B, es decir, aquel que nos introduce al problema de la precedencia temporal y al problema del control. De hecho, estos dos son cruciales en todo el curso de metodología cuantitativa. Entonces, vamos a ver qué quiere decir control. Lo primero que tenemos que entender y volver a entender es que la relación original entre aprendizajes y tipo de liceos, donde el tipo de liceo se presupone precedente temporalmente y por tanto incidiría en el puntaje en matemáticas, en el aprendizaje matemático, esa relación la debo controlar. Debo examinar si existen terceros conceptos inscriptos en sendas teorías en las cuales habría también señalamientos, habría proposiciones de que generan diferencias en los aprendizajes. Por ejemplo, la teoría del género podría decir que a las mujeres en general se les inculca, se les estimula la dedicación o el interés por las letras, pero no por los números. Podríamos decir que la clase social de origen de los estudiantes genera diferencias en cuanto a los recursos económicos y culturales que pueden movilizar a los efectos de invertir más en los hijos. La localidad o la residencia donde residen los estudiantes también nos está informando del conjunto de incentivos que estos tienen, por ejemplo, para dedicarse a estudiar como principal tarea de sus vidas una vez que concluyen la educación primaria. Finalmente, podríamos hablar de la teoría de la lengua o de las diferenciales o desigualdades lingüísticas, en las cuales pone acento que para todos aquellos que nacieron y se socializaron en una lengua distinta al español, deberán aprenderla en la escuela como segunda lengua, y esto se transformaría en un obstáculo importante para poder aprender otras cosas en la escuela. Esto es algo típico de toda la frontera uruguayo-brasilera, caracterizada por la presencia del portuñol, pero también es característico de todas aquellas niños de origen inmigrante. Por tanto, ahora pensemos, tenemos 4 teorías con 4 conceptos importantes que estarían relacionados con el aprendizaje. ¿Qué quiere decir controlar la asociación entre aprendizaje y tipo de liceo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado práctico de hacer esto? Quinckejogen y Verba plantean
primeramente, que a una proposición podemos continuar trabajándola haciendo o extrayendo consecuencias observacionales. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, propongamos 3. Si fuera correcta nuestra proposición, es decir, que los estudiantes tienen más altos puntajes en matemática en los liceos privados que en los liceos privados gratuitos y en los públicos, entonces debería observarse también que las estudiantes mujeres de los liceos privados pagos alcanzan un aprendizaje matemático en PISA mayor que las estudiantes mujeres de los liceos públicos y de los liceos gratuitos privados. Es decir, en este enunciado ya incorporo la teoría del género. Podría continuar y decir, las estudiantes originarios de un hogar con padre de clase obrera manual tienen un puntaje en matemática más alto cuando asisten a un liceo privado pago que a un liceo gratuito pago. Finalmente, podría decir que los estudiantes residentes de una pequeña localidad alejada del área metropolitana, fuera de las capitales departamentales, tienen un puntaje en matemática más alto cuando asisten a un liceo privado que a uno público. Sin embargo, también existe otra forma de poner en relación estas proposiciones, esta proposición que yo he hecho inicialmente y que estamos discutiendo, con ya no extrayendo consecuencias observacionales, sino identificando qué hallazgos, qué hechos empíricos podrían implicar no una consecuencia en función de que fueran correctas, sino una falsación. Recordemos a Popper aquí. Por ejemplo, se observa que estudiantes de la misma clase social obtienen resultados iguales en liceos públicos que en liceos privados pagos. Se observa que mujeres obtienen resultados iguales, aun cuando unas estén en un liceo privado pago y otras en un liceo público. Tercero, residentes de una misma localidad tienen los mismos resultados de aprendizaje, aun cuando algunos vayan a un liceo privado y otros no. En síntesis, desde el punto de vista lógico, los cuestionamientos que hicimos con el numeral 7 responden a la idea de extraer consecuencias observacionales de las proposiciones por vía de la deducción. Frente al enunciado general universal, los estudiantes tienen mejores aprendizajes en los liceos privados, obtenemos enunciados de menor nivel de generalidad particulares que trataremos de identificar, que describan o que sean consistentes con hechos. En cualquiera de los dos casos, en la cuestionamiento número 7, son o se tratan de conjeturas. Todavía no ha intervenido el examen de lo empírico. En las 8, en cambio, los cuestionamientos están centrados en poner en relación la proposición de la que hemos partido, la proposición número 5, con descripciones, con enunciados, con proposiciones particulares que están referidas a hechos o hallazgos. ¿Qué quiere decir? Hay una relación entre una conjetura y una relación con hechos o hallazgos. En consecuencia, se llaman inferencias o inferencias de carácter inductivo, las que tienen relación allí. Conforme a la finalidad más importante de la investigación social que destacan los autores, son las inferencias, en particular este proceso de generar consecuencias observacionales y luego poner en relación hechos conocidos, empíricamente descritos, con estos enunciados más generales, la finalidad central de la investigación. A eso se debe dedicar la investigación. Muchas gracias.